En este capítulo, Pablo regaña con amor a los Gálatas y creo que también a nosotros. En Gálatas 5, 19 al 21, Pablo dice: Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os advierto, como ya os lo he dicho, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es muy interesante que enlista pecados tan graves como el homicidio o la fornicación, junto con otros un tanto más comunes como los pleitos o los celos, y los pone en la misma categoría diciendo que todos estos por igual nos separan del reino de Dios. El pequeño regaño aquí creo que es que tanto a los Gálatas seguramente como a nosotros nos ha pasado que pensamos que mientras no hagamos los pecados más grandes no estamos tan mal, pero él aquí dice: todas estas cosas te alejan de Dios. Pero lo bonito de que hable un siervo de Dios es que no solo te da la regañada, sino también te enseña cómo salir de eso. Y Pablo hace aquí lo mismo porque justo después de esto enlista los frutos del Espíritu. Los versículos 22 y 23 dicen: Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pablo utiliza un término muy interesante: fruto. La palabra fruto indica que hubo algo que se sembró, se nutrió, se cuidó y después se cosechó. Es decir, un fruto es el resultado de esfuerzos intencionales y constantes, y no algo que sale de la nada. Y aunque es muy lindo escuchar la solución a todos estos pecados, creo que esta es una de las escrituras que, si la malentendemos, nos puede abrumar. Porque no sé si te ha pasado lo mismo, pero a veces siento que apenas estoy entendiendo uno de estos frutos o cualidades del Espíritu, cuando siento que otra me faltó o pude haberlo hecho mejor, y se siente imposible tenerlos todos al mismo tiempo. Pero en el versículo 25 Pablo dice algo muy interesante que siento que me dio la respuesta a esto. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto me hizo pensar que mi pequeña y muy cerrada forma de enlistar todos los frutos y querer darle palomita, palomita, listo, listo, cada uno cuando lo tenga, quizá no es lo que deba estar haciendo. Más bien podría ser lo que Pablo está sugiriendo. Él dice: si te esfuerzas por tener el Espíritu contigo, Él poco a poquito te puede ayudar a tener esas cualidades. Después de todo, todos esos buenos frutos vienen del Espíritu. Piensa en este ejemplo. Imagina que vas a construir una casa y obviamente tienes que ir a comprar herramientas. Pero obviamente te das cuenta que vas a ocupar varias, aunque tal vez no todas en un solo día. Entonces decides llevarte una caja completa, porque al final no sabes cuál vas a ocupar qué día. Creo que así es con el Espíritu. Nunca sabemos qué fruto o qué cualidad vamos a ocupar o necesitar más en un, conflicto en la escuela o en el trabajo. Y siento que al usar la expresión andar por el Espíritu, Pablo te está sugiriendo: llévate toda la caja llena a todos lados. O sea, busca tener el Espíritu contigo siempre, todo el tiempo. Y entonces Él te dará ese fruto o esa herramienta que necesites en el momento preciso. ¿Y significa que siempre vas a actuar perfectamente? Pues no, pero poco a poquito uno va aprendiendo, y créeme que tener el Espíritu muchas veces es suficiente. Y lo sé por algo que me pasó hace algunos años. Mientras estaba en la universidad, trabajaba en una de sus oficinas. Para eso tengo que decir algo que sinceramente te puedo decir que es verdad. Es muy difícil que alguien me caiga mal o que yo diga que alguien me cae mal. Mi mamá alguna vez me enseñó que uno debe pensar: me cae mal cierta actitud, en lugar de me cae mal cierta persona. Y de corazón te puedo decir que me he esforzado mucho en practicarlo. Dicho esto, había un chico en esa oficina que me caía mal. Este chico no era ni mi jefe ni supervisor, solo era otro compañero de trabajo, que ni siquiera trabajaba en mi departamento, pero por alguna razón se paseaba por varios lugares y cubículos corrigiendo gente, honestamente no de la mejor manera, y diciéndoles cómo hacer su trabajo, y a mí también me tocaba.
Y claro que no hay nada de malo en recibir sugerencias y aceptar que uno tiene que mejorar en lo que hace, pero puede llegar a ser frustrante cuando es algo que a esa persona no le corresponde, cuando es tan constante o insistente y que además muchas veces sus consejos fueran erróneos, lo cual era un poquito de esperarse porque, como dije, donde yo trabajaba no era su jurisdicción o su departamento. Después de un rato la situación empezó a molestarme un poco. Comencé a evitarlo, le respondí el saludo, pero intentaba irme rápido de mi lugar cuando llegara. O si me empezaba a decir cosas, le decía gracias, pero yo, pues en mis adentros sabía que era por tratar de evitar que me siguiera diciendo cosas, como para darle por su lado, y me empecé a sentir mal. Realmente no sabía cómo resolver la situación, entonces después de un ratito, tal vez unas 2 semanas, decidí orar al respecto. Pero cuando me di cuenta de eso, comencé a pedir al Padre una sola cosa: que su espíritu estuviera conmigo al interactuar con este chico. Solo eso. Y el resultado fue tan increíble que, en serio no les miento, sentí un cambio en mi actitud de un día para otro. Sentía más paz a su alrededor y empecé a hacer algo que no se me había ocurrido antes: preguntarle por él, conocerlo. Me enteré que hablaba español, que estudiando en BYU Idaho eso no es tan raro, pero quien entiende la situación sabe que eso es algo que normalmente te enteras la primera vez que interactúas con una persona. Y el descubrir eso meses después de haberlo conocido me dio pena conmigo misma, porque me di cuenta que había estado tratando de evitarlo en lugar de tratar de entenderlo y conocerlo. Su actitud no se fue de la nada, pero sí bajó mucho. Y pude percibir que, aunque quizás no era la mejor forma, esa era su manera de interactuar o de sacar plática. Y al lograr comunicarse de otra manera, esa primera estrategia que tenía disminuyó. Han pasado años desde entonces, pero aún me sorprende que Dios respondiera a mi oración cuando sinceramente busqué andar por el Espíritu. Quiero aclarar que no es como que ese fruto se quedó conmigo para siempre, pero sigo trabajando en ello, pero sí se me dio cuando lo necesité. Tratar de tener todos los frutos del Espíritu al mismo tiempo puede ser abrumador y la verdad no sé si es algo posible de lograr en esta vida. Tal vez sí, pero la Escritura no dice que es imperativo que lo hagamos. Nos pide andar por el Espíritu, lo cual es muy posible porque, otra vez, ocupan una palabra muy interesante en esa frase: andar, que es caminar. Y caminar es algo que ya hacemos todos los días. Por lo menos la mayoría, pero espero se entienda la analogía. Cada día que nos levantamos, en automático sabemos que vamos a caminar. Vaya, ni siquiera lo piensas o lo decides, voy a hacerlo, no. Simplemente pasa. Y creo que es posible traducirlo a andar por el Espíritu, andar en la luz, porque es algo que podemos hacer todos los días. Y al hacerlo, esos frutos o herramientas van a estar cerquita para cuando los necesites. Solo necesitas andar por el Espíritu, que también es andar en la luz. Quiero en la luz de su amor caminar. Quiero entender cómo al Padre orar. Quiero vivir como dijo Jesús. Quiero siempre andar en la luz.
nos enseñas la senda a seguir. A ti, lores, cantamos, oh Dios, juntos vamos a andar.